Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa a través de TV Online, aquí en la Agencia de Noticias Andina. Desde Lima, Perú, reciban nuestros cordiales saludos. Aquí en nuestro país estamos en época de matrículas escolares y continúan los abusos, continúan los cobros indebidos, continúan condicionamientos que se dan a los padres de familia para que puedan matricular a sus hijos. En colegios públicos y en colegios particulares la situación es igual. Pareciera que es un tema similar año tras año. ¿Qué se está haciendo desde el Estado? ¿Cómo se está garantizando y protegiendo el derecho que tiene el padre de familia de poder llevar a sus hijos y a sus hijas a un colegio y que no se le esté poniendo ninguna condición? Hoy hemos creído importante por estos días tratar aquí el tema abusos en la matrícula escolar. ¿Cuáles son sus derechos y cómo poder actuar a tiempo? Nos está acompañando la doctora Wendy Ledesma Orbegoso, ella es coordinadora de la Comisión de Protección al Consumidor de Indecopi. Asimismo nos acompaña el señor Marcos Saúl Tupayachi, él es director regional de Educación de Lima, en representación también del Ministerio de Educación, y el señor Julio Arias Collazos, quien al parecer estaría representando a la gran mayoría. Él es el presidente de la Coordinadora Regional de Asociaciones de Padres de Familia, las APAFAS. Con ellos y dándoles la bienvenida a nuestros invitados, comenzaremos con usted, doctora Ledesma, desde Indecopi. ¿Cómo ve usted este panorama en el 2013? Han dado recientemente una información que en el 2012 lograron sancionar a 453 colegios por una serie de irregularidades justamente en el tema de matrículas escolares. ¿Cómo va el panorama hacia este año? Ante todo, muchas gracias por la invitación. Sí, en realidad, el Indecopi siempre con las campañas de estos temas que son específicamente en sectores sensibles. El año pasado llevamos a cabo nuevamente la campaña de 2012 de colegios, hicimos bastantes fiscalizaciones, en este caso inopinadas, va un consumidor incógnito a los colegios y se levantaron alrededor de 920 actas, de las cuales se detectaron infracciones en algunos colegios y se iniciaron procedimientos alrededor de 800 instituciones educativas, de las cuales se detectaron 443 colegios a los cuales se les sancionaron, ¿no? Las multas llegaron alrededor de 800.000 soles en total, ¿no? Las infracciones pues fueron diversas, ¿no? El adelanto de cobro de las pensiones, el condicionamiento en el pago de matrículas, cuotas de ingreso, uniformes, útiles, etcétera, ¿no? Y finalmente este año, ¿no? También tenemos una nueva proyección dentro de esta campaña, en la cual, por ejemplo, del total de colegios hemos más o menos sacado una muestra para poder fiscalizar alrededor de 1.384 colegios a nivel nacional, ¿no? En los cuales también volverán a ir consumidores incógnitos que irán a preguntar, como cualquier padre de familia, cuáles son los requisitos para yo poder llevar a cabo la matrícula, y se levantarán luego actas, ¿no? Y esa es parte de la campaña, pero no es solamente del Indecopi, sino también involucramos a los padres de familia para que puedan brindarnos esa información, y esta información la tratamos como confidencial. ¿Cómo es esto? El padre de familia nos remite un correo electrónico o nos llama al Indecopi y puede indicarnos qué infracción estaría cometiendo el colegio, y nosotros coordinamos una visita de inspección al colegio o pues, le pedimos información para poder nosotros iniciar la investigación. Bien, doctora, es importantísimo además esto de mantener el anonimato de los padres de familia que denuncien, porque pueden haber represalias posteriormente. Pero desde el Estado nos preguntábamos cómo se está garantizando que todo marche por lo menos mejor que el año pasado. Aquí nos acompaña el señor Tupayachi, quien es director regional de Educación de Lima. ¿Cuáles son las normas, cuál es la disposición general que se ha emitido desde el Ministerio de Educación para garantizar que todo marche mejor? ¿Sí? Como usted conoce, ya existen normas respecto a las condiciones de matrícula y los derechos de los padres de familia. Perdón, ¿son las mismas de siempre? Son las mismas de siempre. Exactamente. Recuérdenos, la misma. Lo que ha hecho la Dirección Regional el año pasado, emitió 2 normas que de alguna manera son una especie de compendio de todas las normas. Es una directiva regional que norma cómo debe hacerse la matrícula y qué derechos tienen los estudiantes y los padres en las instituciones privadas. Y lo mismo para las instituciones públicas. Lo que pasa es que seguramente Indecopi ha detectado lo mismo. Nosotros vamos a tener una reunión con los padres de familia de colegios privados más o menos grandes. Lo que hemos encontrado es que hay un desconocimiento gigantesco de sus derechos. ¿Por parte de quién? Por parte de los padres de familia. A ver, desconocimiento de los padres de familia, perdóneme, pero sí conocen cómo proceder los directores. Pero claro. Ellos, claro, siempre van a estar los
van a seguir siendo, perdón, los que incurran en la falta. Sí. Mire, Bien. le comento, primero, el tipo de campaña que hemos empezado a desarrollar en el Ministerio de Educación a partir de este año. Cuando nosotros asumimos el cargo en el 2011, un poco como decía un amigo cura, la nueva responsabilidad nos agarró con la sotana abajo, ¿no? Entonces empezamos una campaña un poco mediática con fuerza. Yo recuerdo haber estado varias veces en la oficina de Indecopi. Intentamos hacer una articulación con la Fiscalía de Indecopi. Tenemos muchos documentos de Indecopi en la oficina de la Dirección Regional para hacer el proceso administrativo que corresponde en este caso. Indecopi hace la sanción económica, pero nos corresponde a nosotros hacer la sanción administrativa. En segundo lugar, este año el Ministerio de Economía ha lanzado desde la Oficina de Comunicación y Participación Social y la Oficina Nacional de Ética y Transparencia una campaña que se llama así: la educación no debe tener obstáculos. Esta es la campaña que se ha lanzado, donde están puestas las principales vallas, que son a manera de obstáculos, ¿no es cierto?, que impiden el acceso de los estudiantes al derecho a la educación. ¿Cuáles son esas vallas, por ejemplo? La matrícula, ajá. los textos escolares, las evaluaciones, el uniforme escolar. Y acá hay una serie de indicaciones de consulta que se pueden hacer. Esta campaña la hemos empezado temprano y ahí nos hemos ido encontrando con Indecopi y con la Fiscalía. Entonces, por ejemplo, obra en mi despacho 10 documentos de Indecopi sancionando, recuerdo 4 de los casos, Da Chile, por acá lo tengo, Jesús Reparador, Asociación Cristiana Jóvenes del Perú, que es la UAI, Santiago Antunes de Mayolo, que son las sanciones que ha hecho Indecopi y que están en nuestra organización. Señor Tupayachi, permítame aquí interrumpirlo. La representante de Indecopi nos habla de cifras que le están demostrando a los padres de familia que efectivamente se está sancionando a quienes están incurriendo en lo mismo. Directores de colegios que hicieron lo mismo el año pasado, el año pasado, y este año pretenden hacer lo mismo. Desde el Ministerio de Educación usted nos aclara qué le corresponde, las sanciones administrativas. ¿Usted también tiene una cifra como para sentir realmente los padres de familia que también el Ministerio de Educación pretende ponerle un alto a todo esto? Así es. Mire, hay del año pasado un total de, no recuerdo exactamente la cifra, pero está por encima de las 450 inspecciones que como ministerio hemos hecho en las 7 UGELs de Lima Metropolitana, de las cuales se han iniciado procesos administrativos que están en curso aún, porque el proceso es lento, es excesivamente lento, en más de 80 instituciones educativas. Esto fue informado a la prensa. ¿Qué es intervenir en un proceso administrativo? ¿Cuáles son esas sanciones que traducidas al proceso administrativo debemos entender? A ver, primero las faltas que hemos encontrado que son similares a las que ha encontrado Indecopi. En las instituciones públicas, el cobro excesivo de la cuota de la PAFA, que está por encima del 1.5 de la UIT, el condicionamiento de la matrícula al pago de la cuota de la PAFA. Hay que recordar que la cuota de la PAFA es una cuota, si se asume de manera colectiva y democrática en una asamblea, aún así es una cuota voluntaria, ¿verdad? Y por lo tanto no puede generar ningún tipo de condicionamiento para el ingreso y para la matrícula. Sí, o para la continuación del proceso. ¿Cómo se sanciona administrativamente? ¿Qué se hace? ¿Se cierra el colegio? Cosa que no creo que se pueda hacer, ¿verdad? Porque se pone en riesgo la situación futura, educación del niño. En fin, ¿qué se hace? ¿Se sanciona con alguna cantidad de dinero? ¿Hay cifras? A eso me refería. En el caso de los colegios públicos, la sanción es disciplinaria para los directores, en estos casos subdirectores. Tenemos en curso directores que van a ser suspendidos, otros que han sido amonestados por no haber cumplido con los requisitos de la matrícula, en este caso, ¿no? De los cobros indebidos. Pero permítame decirle algo más. Lo típico que encontramos en los colegios públicos es también el direccionamiento para la compra de útiles, a pesar de que los útiles son de distribución gratuita. En tercer lugar, el direccionamiento a la compra de útiles de marca, también. Continúa ese tema. Claro, colegios públicos. A la venta de uniforme escolar en los establecimientos escolares. El año pasado, colegios como emblemáticos, muchos de ellos, se tomaron la licencia bajo el pretexto de una normativa que le faculta a las instituciones educativas públicas para tener recursos propios. Una mala lectura de esta norma instaló en los colegios kioscos de venta de uniformes y útiles escolares. Esto ni siquiera está reglamentado en la normativa de la ZAPAFA, que debe conocerlo nuestro amigo. Y en segundo lugar, en todos esos casos, lo que ha hecho la Dirección Regional es clausurar esos lugares.
y sancionar a los directores. Bueno, y estamos hablando de los casos que ocurren en Lima. ¿Se imaginan ustedes lo que puede estar ocurriendo en el interior del país también? Nos está acompañando quien representa a las APAFAS, a las asociaciones de padres de familia, señor Julio Arias Collazos. Como representante usted de los padres de familia en esta mesa, ¿qué avances cree usted que se están dando para poder garantizar el derecho que tiene precisamente un jefe de hogar de poder llevar de la forma más tranquila a un niño a su colegio, como corresponde? Muy buenos días, les agradezco por estar en este panel tan interesante, estar con una representante Indecopi y a la vez con el doctor Tupayachi, que es director del Ladrel. Yo como representante de la Coordinadora Regional de Lima, este es un tema muy interesante, pero preocupante. Yo creo que acá hay un trinomio en el cual debemos trabajar conjuntamente, no aisladamente, porque creo que las denuncias van y vienen y a veces no se resuelven. Los padres de familia a veces asumimos un rol en lo económico, sobre todo los segmentos de EF, colegios privados, que están en las zonas más pobres y marginadas, en la cual que hoy día, hasta el mes de diciembre, estaban pagando una cuota mensual de 120, hoy día están en 150, otros que estaban en 150 están bordeando los 200 soles, condicionándoles también la compra de uniformes en la institución educativa y direccionando, como dice el doctor Tupayachi, ¿no?, o sugiriendo la compra de tales útiles escolares, libros, textos u otros elementos para el aprendizaje del educando. Entonces, esta preocupación, como digo, yo lanzo ahora esta idea, ya que usted está presente acá, para que trabajemos conjuntamente. Las 7 UGL nosotros tenemos delegados que están trabajando correctamente, viendo y velando porque esta situación no vaya más allá. Lo que queremos es calidad educativa. Hay muchas instituciones educativas, en especial los centros de los colegios privados, que ofrecen muchas cosas, infraestructura de primera, que tienen salas de cómputo, pero eso es falso. Enamoran nada más al inicio. Enamoran, porque en la infraestructura no tienes un patio para realizar deporte. Te llevan a un parque. Caso del INSE, por ejemplo, ciertos colegios particulares se van al Mariscal Castilla o al bosque de Matamula. Entonces, ¿qué sucede? Que a veces esos chicos, ya del momento que transitan 10, 20 cuadras, inclusive, ya no tienen esa canchita donde hacer deporte. ¿Qué hace el profesor de educación física? Que den 20 vueltas al parque y eso es lo único que hace. Claro, pero ¿qué debe hacer en esos casos el padre de familia? Le pregunto esto porque observamos todavía ciertos temores en algunos casos, en otros casos simplemente desconocimiento de cuáles son sus derechos y no denuncian el tema, ni siquiera se acercan al propio colegio a reclamar a la dirección de lo que está pasando. Lo que pasa es lo siguiente, los padres de familia desconocen de esto. ¿Por qué? Porque a los hijos, los profesores o los directores o promotores de estos colegios privados les impiden, le dicen no digas esto, sino ya los cuestionan estos niños. Entonces eso es desconocimiento de los padres. Las denuncias directas que se han hecho a estas instituciones educativas prácticamente caen en oídos sordos. Si no, usted retira a su hijo del colegio si usted no está de acuerdo con las normas. Estos son el típico de un colegio prácticamente en la cual te matriculas, sigues estudiando y te quedas callado. A ver, y esto es muy común, el señor Tupayachi. ¿Qué debe hacer cuando un padre de familia o madre de familia se encuentre en ese caso? Hacer la denuncia, mire, hacer la denuncia respectiva. Ahí está la línea de la Dirección Regional de Educación y que tengan la seguridad como estamos haciendo. Denuncia ante el Ministerio de Educación. Así es. Nosotros estamos en el momento o al día siguiente. Acabamos de regresar de una inspección que hemos hecho en los colegios de ingeniería y academias, que es una institución educativa privada que rompe todas las normativas absolutas. No tiene licencia de funcionamiento, no tiene autorización, usa autorización de una zona... ¿Podemos decir el nombre? Sí, es colegios y academias de ingeniería, que es una institución educativa particular. Usan la licencia y autorización de funcionamiento de otro distrito y se instalan en otro. La infraestructura es absolutamente deplorable y las condiciones de matrícula igualmente. Y ocurre en los colegios privados una cosa sumamente preocupante. Yo tengo la impresión que los colegios privados, para decirlo de manera muy directa, quieren hacer lo que les da la gana. Y en este país un poco existe la conciencia de que los colegios privados son territorio liberado. Incluso yo me he cruzado con padres de familia que me han dicho literalmente que el Ministerio de Educación no tiene ninguna competencia en los colegios privados.
Y entonces, yo no puedo develar por los medios, estamos en una contienda legal con colegios privados grandes, muy grandes, en los cuales van a haber sanciones que luego la prensa se va a enterar. Pero lo que no se puede permitir es, uno, que los colegios privados cobren el monto de la pensión, el monto de la matrícula, primero por adelantado, y roben el derecho de reservar la matrícula y cobrar cantidades onerosas por el derecho a la reserva de matrícula, cuando en este país la Constitución establece y la ley de educación es muy clara, la matrícula se realiza por única vez. Eso quiere decir que si su hijo está matriculado en primer grado, no tiene que estar reservando la matrícula durante todos los años y pagar un derecho por ello. Entonces, segundo, que el cobro de las pensiones se hagan por adelantado. Eso es común, absolutamente común. Tercero, el derecho casi ya establecido de que la institución privada vende los textos, vende el uniforme escolar, y nuestra norma le dice a los padres de familia, usted tiene el derecho a que la institución educativa le entregue el logotipo, isotipo, como quiera, la marca del uniforme escolar, para que usted lo pueda mandar a hacer donde quiera. En segundo lugar, eso lo sabe la ciudadanía, pero se lo volvemos a decir. Cualquier colegio privado, de la talla que sea, del más rico al más pobre, tiene la obligación de decirle al Ministerio de Educación, por documento escrito, sabe que, señor, yo voy a cobrar este año este porcentaje por las matrículas, tantas pensiones, voy a levantar, y tiene que explicar la razón. Es un documento que tiene que elevarse como informe al Ministerio de Educación. El Ministerio no autoriza, pero toma informe y tiene el derecho para preguntarle a la promotora, explíqueme las razones por las cuales usted va a levantar el precio de las pensiones y la matrícula. Y nuestra obligación es corroborar, como decía el panel, para ver si esas erogaciones económicas tienen relación con la calidad educativa. Pues esa es nuestra función. Muy interesante reiterar todos estos derechos que tienen los padres de familia y madres de familia, ¿verdad? Pero a mí me ha dejado una gran preocupación cuando le hablo de cuáles son las sanciones administrativas, y usted me refería a que se están dando, pero que estamos viviendo en el país un proceso demasiado lento para que esas sanciones se puedan concretar. ¿De dónde parte esa lentitud? Hay que decirlo, estamos en una agencia de noticias del Estado y creo que es un foro importante el que abrimos aquí para poner los puntos sobre las IES y resolver el tema. Yo le confieso, mire, que uno de los problemas tiene que ver con la experticia de nuestros profesionales que hacen estos procesos de supervisión. El conocimiento de la normatividad legal y los procedimientos que hay que seguir. Es decir, me refiero, por ejemplo, a cómo recojo una evidencia que se convierta en una evidencia legalmente válida. Entonces, cuando voy a un colegio, no puedo preguntar a la directora si las condiciones de matrícula se realizan de manera digamos, normal, ¿no es cierto? Lo que tengo que pedir, por ejemplo, es la lista de útiles. Entonces, generalmente no existe esta experticia en nuestros profesionales. Entonces, nosotros estamos trabajando con todas las comisiones de sanciones que tienen las UGELs y la Dirección Regional de Educación de Lima, en talleres permanentes de capacitación para indicarles el procedimiento, recojo de evidencias, qué paso tiene que dar, qué tipo de informe tiene que darse, para que esto no se demore entre la comisión que hace el informe, que lo pasa al organismo respectivo de la UGEL y la AREL, para que a su vez esto tenga el procedimiento adecuado. Ay, qué pena, señor Tupayachi, debería bastar solo la palabra del padre de familia. Usted es abogada, usted representa a Indecopi. ¿Hay posibilidades de salir de este por supuesto, hueco ¿no? en el que estamos? Sí, en realidad nosotros también hemos pasado por ese proceso, venimos varios años haciendo estas campañas y las campañas no solamente son, como les comentaba, de los padres de familias que denuncian, ¿no? Ya sea de forma confidencial, ¿no? algún abuso que se pueda cometer en un centro educativo, sino que nosotros también hacemos las campañas de supervisión y fiscalización. Y en ese expertise que hemos ganado, hemos perfeccionado las actas para poder identificar la infracción, ¿no? Que es un poco lo que estaba comentando un poco el señor Tupayachi, ¿no? Y nosotros estamos trabajando coordinadamente también con la ADEL y podríamos tal vez compartir esta información, ¿no? Para que tal vez la fiscalización sea mucho más productiva, ¿no? Fructífera. Además, el año pasado nosotros hemos tenido una campaña de difusión y un taller con los directores de los colegios privados católicos, que, como les comentaba, ha sido organizada con UGEL. Fui a capacitar a los directores y ellos en realidad manifestaron mucho interés por conocer las normas.
también nos manifestaron, ¿no?, los costos que ellos asumían, etcétera, los problemas que tenían, pero por ejemplo quedaron en que se iban a organizar con la misma UGEL para poder hacer más campañas de difusión con el Indecopi, ¿no? Además nosotros difundimos los derechos de los consumidores a través de la página web, nuestras charlas que hacemos los fines de semana con el Indecopi Educa, a través de las ORIs en las oficinas regionales, ¿no? Entonces la comunicación también es directa con el consumidor como también con el Ministerio de Educación, ¿no? Y tenemos las puertas abiertas para hacer esta coordinación, más aún ahora con el Código de Protección al Consumidor, con el cual ahora tenemos una Dirección de Protección al Consumidor que estamos viendo planes nacionales y en los cuales en el Consejo Nacional se encuentra un representante del Ministerio de Educación y por tanto por ahí podemos fortalecer y hacer toda un plan transversal, ¿no? Que no solamente sea de un sector, sino que sea un plan nacional en el cual todos los derechos de los consumidores en cualquier sector se encuentren protegidos, ¿no? Señora Arias, como representante de las APAFAS, ¿qué otras preocupaciones se presentan por estos días en relación al tema de las matrículas escolares? Hay un punto, ya que está acá el representante del Ministerio de Educación, hay un punto muy importante. Y esto tiene que terminar. El 18 de diciembre pasado se juramentaron en la institución educativa emblemática Alfonso Ugarte las APAFAS que fueron elegidas democráticamente. Lamentablemente, el 80% de los directores, estoy hablando de todas las UGELes, el 80% en general, los directores están direccionando en que la matrícula, a los padres de familia decirles de que no paguen la PAFA, que no paguen lo que le corresponde por derecho. Claro que eso no condiciona a que sea matriculado en la institución educativa, pero lamentablemente esto rompe algo que está sostenido en la ley 28628, que ampara la Asociación de Padres de Familia. Entonces, acá está el director, quisiera pedirle que saque una directiva, ¿no? Una directiva para todos estos directores en la cual se haga mención de que ellos no pueden limitar y prohibir y que digan de que no se debe pagar la cuota. O sea, se puede, pero de manera voluntaria. No, Tal vez lo que se necesita es aclarar ese punto. Claro, en forma voluntaria. La ley es bien clara y el reglamento 004 también lo dice y lo estipula. Pero recuerden que esto tiene que cambiar también, ¿no? Esto es para mejorar la infraestructura de una institución, de un plantel. No es para que se robe el dinero en otras cosas. Por eso yo le pido acá al doctor Tupayachi que por favor, en este momento, llegando a su despacho, saque para que las cosas se agilicen. Lo que queremos los padres de familia es que haya esa comprensión, ese respeto mutuo con las autoridades, los directores, los propios profesores, porque prácticamente a veces los padres de familia desconocemos lo que sucede en nuestro plantel. Y la ley lo dice bien claro, los padres son partícipes. Claro, señor Arias, pero ¿entenderán realmente algunos directores que hay casos de padres de familia en que, aunque nos parezca una exageración, no tienen siquiera para pagar una cuota voluntaria? No tienen. ¿Entenderán eso los directores? No le irán diciendo en el camino, pero si ya pagaron 20 padres de familia, solo falta a usted dar una cuota voluntaria. Sí, así es. Lamentablemente es así. Lamentablemente no hay que cerrar los ojos, sino que realmente una institución educativa de un segmento pobre prácticamente no tiene para pintar su plantel, no tiene ni siquiera para subsanar o arreglar sus carpetas. ¿De dónde? Por eso los padres de familia, yo digo, no creemos más pobreza. Los padres de familia creen que porque la educación es gratuita, creen que tienen derecho a todo y no es así. Además los planteles estatales no son reformatorios, porque hay padres de familia que viven, por ejemplo, en la Tablada de Lurín, mandan a su colegio al Alfonso Ugarte, al Guadalupe, porque dice que la calidad de enseñanza es mucho mejor. Pero hay matrículas que vienen de otros sitios y no se piden los certificados de conducta que anteriormente sí se solicitaba. Y eso prácticamente, a veces por no perder un aula o un profesor excedente para que se vaya otro, tampoco se puede hacer eso de llenar, ¿no?, aulas con alumnos que vienen de otro colegio y prácticamente en cuanto a conocimiento y conducta, sobre todo en conducta, no deben ser recibidos. Bueno, es otro tema que inquieta también, pero señor Tupayachi ha hecho mención a usted, alusión a varias cosas o tareas que le implicarían. Hay un tema de fondo, puede ser un tema conceptual o teórico como se quiera, pero el hecho real es que este es un país
tan multicultural y tan lleno de diferencias. Entonces, la educación tiene que garantizar el derecho irrestricto de acceso de los estudiantes de una institución educativa pública, donde la condición económica, que es una diferencia en un país como el nuestro, no puede convertirse en el pretexto para impedir el acceso en las mismas condiciones por igual a todos los estudiantes. Entonces, el tema con nuestras APAFAS es que primero nos tenemos que poner de acuerdo sobre que siendo democrático y libre la decisión de los padres para que aporten de manera voluntaria la cuota, no puede convertirse esta en un condicionamiento para la matrícula. Yo en muchas instituciones he visto presidente de la APAFA casi gobernando los colegios, y eso no está bien. En segundo lugar, el manejo de casi negocios propios de la APAFA en las instituciones educativas públicas. En tercer lugar, no hay casos en los cuales podemos luego detallarlos, pero ese uso de los fondos de recursos propios no siempre es tan transparente que digamos, porque hay que vigilar bien cómo se hace. Pero este es un tema, yo quería llamar la atención sobre otros temas que son importantes. Mire, el caso, por ejemplo, de los colegios en los cuales se está exigiendo un proceso de evaluación previo para el ingreso de los estudiantes. Se cobran sumas onerosas en los colegios privados. El pretexto es someter a los niños que ingresan a un proceso de evaluación, y esto la norma tampoco lo permite. Además, desde el punto de vista estrictamente técnico y pedagógico, no soporta un examen riguroso que justifique la necesidad de un proceso. Qué pena, de evaluación. ese desconocimiento terrible. Entonces, el padre de familia debe saber que su hijo no está obligado a un proceso de evaluación para acceder a educación inicial o primero o segundo grado. Y si no aprueba, no le devuelven el dinero, ¿verdad? No, tampoco le devuelven dinero. Además, son sumas onerosas. Puede ir de 50 soles hasta $3.000. Y lo que es peor es que hoy, en esta idea de libre mercado, los alumnos que ya están en el colegio también son sometidos a pruebas de evaluación para pasar de un grado a otro. Y se cobran sumas onerosas por eso mismo. Además, permítame, y ojalá usted pueda reforzar esto, no solo nos estamos ocupando y preocupando del tema del bolsillo de los padres de familia, sino también de un tema emocional, pueden originarle algún trauma a los niños, yo no sé qué puede generarse ahí también. O sea, desde el punto de vista social no puede ser excesivamente excluyente, ¿no es cierto? No podemos dibujar una fisonomía de la educación donde un padre de familia, por no pagar un derecho, sea excluido del colegio, con todas las repercusiones psicológicas que eso pueda tener para Entonces, el mensaje para los padres de familia, ¿cuál sería directamente? Si tienen hijos que van a ingresar por primera vez a un colegio, educación inicial, o que ya estudien, ¿cuál es el mensaje si son requeridos para un proceso de evaluación, que lo denuncien? Así de simple, que lo denuncien. Nosotros vamos a ir a inspeccionar para proteger el derecho del padre de familia. Lo segundo que hay que advertir, eso tiene que ver con los consorcios de colegios católicos. Es decir, no pueden condicionar la matrícula a la partida de matrimonio. Sí, o sea, los hijos de padres divorciados, los hijos de padres que no son católicos son impedidos de ingresar a los colegios católicos. Es decir, o divorciados. Estamos en un país donde la libertad de culto es parte de la normatividad constitucional nuestra. Por lo tanto, denunciarlos también. Pero claro. Esta es una de las denuncias frecuentes que hemos recibido en colegios católicos. Y yo hago una invocación a los promotores, a los padres de familia, para que comprendan que estamos en un país donde este tipo de diferencias no puede ser pretexto para la exclusión. El tema del seguro. He escuchado también que en algunos casos condicionan a los padres de familia el pago de un seguro para accidentes personales, un seguro escolar, en fin. Sí, mire, si una familia tiene un seguro, sea el Estado o privado, no tiene por qué ser obligado a comprar una póliza de seguro, ¿verdad? Yo entiendo que los colegios necesitan preservar la integridad física de los estudiantes cuando hay deportes, viajes, etcétera, pero esto tampoco puede convertirse en una obligación. Finalmente, la responsabilidad de la integridad física es de la familia, pero no puedo decir al padre de familia, ¿sabe?, que tu hijo no ingresa porque no tiene la póliza de seguro, ¿verdad? Y permíteme un tema más que es muy, muy común. Lo ha aludido nuestro amigo. La Dirección Regional de Educación en el 2012 ha anulado más de 750 licencias, o sea, solicitudes para licencia de funcionamiento de instituciones privadas. O sea, 750 tentativas de querer inaugurar un colegio. Inauguración de colegios, ampliaciones y todas ellas. Las inspecciones son espectaculares, le digo, porque hemos encontrado colegios que pedían ampliación de educación inicial con aulas en
la azotea. Aulas de cocheras, locales que no funcionan. Acabamos de hacer la inspección en una institución educativa que todavía me voy a reservar el nombre, pero no tiene licencia de funcionamiento. Las aulas son con 1,80 m de altura. Es decir, al amparo de una prerrogativa que creo que se dio en la época de nuestro amigo Fujimori. Defensa Civil estará también interviniendo, ¿no? Sí hace lo suyo también, ¿no? Ha venido una época en la que, sin atentar contra la iniciativa privada, pero se ha desatado una vorágine de negocios en la educación que tienen dos signos preocupantes. Por lo menos en la dirección regional, le digo, y tenga usted la seguridad, no pasa un solo expediente que no tenga las condiciones de infraestructura y calidad, ¿verdad? Y eso tiene un correlativo de corrupción, porque hay tarifas que se pagan en la UGEL, en la dirección regional, todas detectadas en un proceso, ¿eh? En tercer lugar, hay que alertar a los padres de familia de las instituciones privadas de las limas alejadas, porque los rendimientos de la evaluación ESE han mostrado en Lima Metropolitana que incluso la educación privada está por debajo de la institución educativa pública en los resultados de comunicación matemática en segundo grado. Eso quiere decir que no siempre la educación privada es calidad, sinónimo de calidad. Claro, si lo ubicamos en Surco, en La Molina, en San Borja, está bien, pero aún en esas instituciones, por ejemplo, un colegio de convenio, que Fe Alegría, el que está en el sitio más pobre de Lima, San Juan del Lurigancho, que es Fe Alegría número 3, tiene 85% de rendimiento en comunicación matemática, más alto que el colegio Markham o el Roosevelt, para mencionarle un caso, ¿no? Bien, señor Tupayache. A nuestra invitada, representante de Indecopi, escuchábamos también hace algunos días mencionar a la propia Contraloría que estará vigilando, inspeccionando, supervisando, en fin, son palabras que se nos hacen muy comunes a los colegios, pero los padres de familia nos preguntamos, ¿se van a dar abasto realmente nuestras autoridades para estar poniéndole los ojos a cada uno de los colegios? ¿Cuántos centros educativos, señor Tupayache, tenemos en el país? En Lima es un tercio. En Lima tenemos alrededor de 17.000 instituciones entre privadas y públicas. Y las públicas son 6 y las privadas son 11.000, alrededor de 11.000. A ver, nos imaginamos con cifras como esta. ¿Quién puede garantizar que efectivamente se esté velando con una supervisión y una inspección adecuada? No va a intervenir el Ministerio de Educación, intervienen las propias APAFAS, Indecopi, la Contraloría, en fin. Pero ¿y en la práctica? Claro, sí, en realidad es una tarea de todos. Sin embargo, de todo este tiempo que venimos realizando las campañas, nosotros, sobre la base de la información que recibimos del Ministerio de Educación del total de las instituciones, nosotros sacamos una muestra en la cual nosotros hacemos la labor de supervisión. Pero no solo se queda centrado en el tema de la muestra que tenemos, sino que también recibimos estas denuncias no confidenciales y también ampliamos el marco de las instituciones que vienen siendo supervisadas, ¿no? Y esta supervisión no es solamente en la campaña, que va de diciembre hasta marzo, no, es durante todo el año. Durante todo el año nosotros seguimos recibiendo tanto las denuncias como también realizando las visitas de inspección para poder ampliar este espectro y poder seguir supervisando, ¿no? Pero la labor es conjunta, ¿no? No es solamente del Estado, como hace un momento manifestaba el representante de la PAFA, también los padres tienen que involucrarse en esa supervisión, ¿no? Y en eso es muy importante reconocer que sí, el Indecopi está haciendo una labor muy importante en la difusión de los derechos porque hay un desconocimiento, ¿no? Y no tener miedo en hacer la denuncia, ¿no? Porque Exacto. Para eso está el Estado, quien va a garantizar. Por eso es que nosotros garantizamos a través de un correo electrónico que es campaña2013@indecopi.gov.pe, en la cual pueden enviar un correo electrónico, o si no, los teléfonos 224-7800, o a nivel de provincias el gratuito 0800-44-040, con los cuales los padres de familia pueden comunicarse con nosotros y nosotros incluirlos dentro de los colegios que vamos a supervisar. Doctora, a ver, Indecopi es la entidad que puede de alguna manera regular cualquier hecho que contravenga, mejor dicho, la economía, ¿verdad?, de las familias. En ese sentido, sería interesante conocer si ustedes tienen cifras para cada acto ilegal. Por ejemplo, para matrículas, cuando condicionan la matrícula escolar,
¿Cuánto es lo que ustedes están amonestando? ¿Con cuánto amonestan a los centros educativos? Las multas en Indecopi, a raíz del código, van desde una amonestación, que es como una llamada de atención, hasta una multa de 450 UITs, estamos hablando de alrededor de 800.000 soles, ¿no? Dependiendo de la gravedad, ¿no? y la afectación que hay en los alumnos y los padres de familia, se puede imponer una multa. Un ejemplo, por ejemplo, si es una pensión adelantada y estamos hablando de un colegio que no tiene muchos alumnos, puede ser 3, 4 UITs, ¿no? El gran grueso de multas que tenemos, que hemos impuesto el año pasado, es alrededor de las 10 UITs, ¿no? Entre amonestaciones y 10 UITs. Existen colegios que han sido sancionados con 40, 30 UITs, ¿no? Por infracciones que son más graves, porque son colegios que tal vez albergan una mayor cantidad de educandos y se han detectado varias infracciones. Ahora, ¿están pagando? ¿Están pagando las sanciones? En algunos casos pagan la sanción porque hay, bueno, en un plazo de 5 días existe un beneficio de un descuento del 25%, entonces ya no van a la apelación, que saben que lo pueden confirmar. O sea que si tienen dinero esos colegios, ¿ah? Exacto, porque finalmente pueden pagar la multa, pero existe un margen que sí, colegios que apelan, ¿no? Que van a la segunda instancia para que puedan ver el caso, que son alrededor del 40%, ¿no? De colegios que apelan esta multa, pero en realidad ese porcentaje es alto porque la infracción está detectada. O sea, tenemos un acta de inspección que nosotros vamos, supervisamos y finalmente lo hemos detectado. Entonces, no hay forma finalmente de revertir o de decir que ellos no lo han cometido, ¿no? Ahora, cuando se hace una amonestación, como una llamada de atención únicamente, ¿eso es de conocimiento solo entre Indecopi y la dirección del plantel? ¿O es que hay alguna especie de letrero visible donde se dice, por si acaso, estamos advirtiendo que en este colegio ya se están cometiendo algunas irregularidades? Nosotros, dentro de los mismos formatos de resolución, ¿no? En algunos casos, especialmente los casos más graves, como una medida correctiva, ordenamos al centro educativo que coloque carteles en los cuales se dice que el colegio no está impedido de hacer tales cobros y informar los derechos de los consumidores. Se suele exigir que sea en un lugar visible, ¿no? Con unas letras que sea un mensaje que sea claro para que el padre de familia pueda conocer este derecho, ¿no? Que le asiste, ¿no? Además, nosotros, por el mismo Código de Protección al Consumidor, ¿no? Tenemos un reglamento de infracciones y sanciones, ¿no? Que tiene que ser finalmente publicitado a través de nuestra página web, ¿no? Tenemos un sistema en el cual se están ingresando la información de todas las multas, ¿no? De todos los sectores, y por lo tanto los padres de familia pueden finalmente ingresar a la página web y ver esta información, ¿no? Como le digo, no es solamente del sector educación, sino son de todos los sectores, porque la idea es transparentar, hacer más transparente el mercado y que finalmente todos los usuarios tengan el derecho de conocer con quién estoy contratando. Esto es interesante, pero además considero, si me permiten, especialmente señora Arias, usted en representación de las APAFAS, es hasta utilitario que cerca del lugar donde vaya uno a matricular a sus hijos pueda estar un letrero lo suficientemente grande que recuerde que la matrícula es gratuita y que las cuotas de las APAFAS son voluntarias. Son voluntarias. Es una sola cuota anual. A la hora de matricular no es obligatorio, no condiciona la matrícula. Pero no creo que, perdóneme, pero el colocar este letrero, dígame usted, podría ser una idea. ¿Por qué no planteárselo eso en las asociaciones de padres de familia? Volantear y poner unos banners o poner unos afiches. Pero por eso es lo que decía antes, que el director, hay directores, directoras, que prácticamente van los padres de familia buscando nuevamente matricular a su hijo o buscando una nueva matrícula. ¿Qué sucede? No, usted no paga ¿cómo se llama? La PAFA. O sea, no dice, no está usted condicionado, o sea, lo elimina totalmente. No pague, de frente, no pague. Entonces, eso no es así como yo decía. Pero no puede haber condicionamiento para la matrícula para nuestros hijos. No puede haber, de ninguna manera. La ley es bien clara, hay sanciones también. Pero también esas sanciones también tienen que ir contra estos funcionarios, estos directores o subdirectores, porque tienen que conocer y no pueden desconocer una ley. La ley tiene que ser aplicada y consentida y sobre todo ejecutada, pero no alegremente, ¿no? Hacerlo así. Pero estamos nosotros llanos, la Coordinadora Regional de Padres y Madres de Familia de Lima, de colaborar con Indecopi. Ya lo hemos hecho el año pasado con la ADREL y seguiremos en esta lucha, pero una lucha mesurada, con respeto. No vamos nosotros a tomar locales, sino con la verdad,
viendo y enfocando el problema para que se solucione. Lo que queremos nosotros es llevar soluciones, no traer problemas. Los problemas los asumimos nosotros, pero tenemos que ir con la autoridad competente para resolver esto y que todo sea a favor de nuestros hijos. Ese tendría que ser el fin único, ¿verdad? Así es. El que nuestros niños, nuestras niñas tengan plena libertad para poder ingresar a un colegio, para poder educarse. Ahora estamos hablando de la educación de niños que pueden desarrollarse con todas sus habilidades conjuntas, pero ¿y cuál puede ser el caso de aquellos niños o niñas que tienen habilidades diferentes? Aquellos niños que gran parte de nuestra sociedad todavía los sigue denominando como discapacitados. También nos condicionan en algunos colegios para poder matricular a nuestros hijos. Señor Tupayachi, ¿qué lectura puede hacernos de esta realidad que vivimos? Condicionamiento no hemos visto, pero sí ejemplos de exclusión, ¿no? ¿Ejemplos de qué? Exclusión, marginación. Sí. A eso probablemente me esté refiriendo. Es cada vez menos referente, pero sí hemos tratado el año pasado 2 o 3 casos de una madre de familia cuya hija que tenía un problema de discapacidad no severa, deambuló por muchos colegios y finalmente tuvimos que socorrerla para preservar el derecho que ella tenía a estudiar. A un niño, nadie le puede negar el derecho de ingresar al colegio que el padre de familia le pueda ayudar. Está establecido en las normas que tiene que recibir cada aula un determinado número de alumnos con discapacidad. Esa es una normativa que existe en el Ministerio de Educación. No hemos recibido denuncias al respecto, ¿no? El tema está más bien en el terreno de cómo trabajar con los maestros una pedagogía inclusiva, cómo comprender los elementos de desarrollo que tienen estos alumnos especiales. Por ahí está el tema. Ese es el tema que está trabajando el Ministerio, el programa de capacitación y lo demás, ¿no? Bueno, señor Tupayachi, nos salió si no hay todavía ninguna denuncia, pero probablemente se puedan estar dando estos casos. Ha valido muchísimo esta intervención del señor Tupayachi para recordarnos que las normas y reglas están dadas también. Cualquier niño o niña que tenga algún tipo de habilidades diferentes puede perfectamente también ingresar a un colegio. Bueno, nosotros ya vamos cerrando el programa. Queremos simplemente despedirnos con algún mensaje de nuestros invitados hacia ustedes, directamente los afectados, los padres y madres de familia a quienes hemos querido de alguna manera orientar en este programa. Empezaremos con Indecopi. ¿Qué recomendaciones generales? Sí, lo importante es la participación de la ciudadanía, de los padres de familia. Como les digo, hemos puesto los mecanismos para que se puedan comunicar con nosotros de forma confidencial, porque sabemos que este tema es sensible. Tienen el correo electrónico colegios2013@indecopi.gov.pe, los teléfonos, tienen la página web, el libro de reclamaciones, que es muy importante, es una herramienta que le da una solución inmediata y es una constancia en el momento del hecho infractor, y nosotros también coordinar con el Ministerio de Educación, la coordinación permanente también con las APAFAS para poder hacer mayores labores de supervisión. Permítame, eso del libro de reclamaciones, ¿quién lo revisa? Los libros de reclamaciones, tanto el consumidor tiene el derecho de presentarlo ante el Indecopi ante la ausencia de respuesta del proveedor, o nosotros también solicitamos el libro para ver cuáles son las reclamaciones que se han presentado dentro del proveedor, en este caso sería el centro educativo, y ver si se ha dado una respuesta. Sí, porque eso es importante. Sí. A mí me ha pasado. He firmado varios libros de reclamaciones y la verdad es que no he encontrado ninguna respuesta. Y luego he regresado para ver y estaba ahí la denuncia y el libro de reclamaciones hasta empolvado y no pasaba nada. Y tienes todo el derecho tú de finalmente informarle. Nosotros vamos a hacer la supervisión y solicitamos el libro de reclamaciones para ver el registro de los reclamos presentados, y si no existe una respuesta dentro del plazo, pues nosotros iniciamos un procedimiento administrativo. Perfecto. Muy bien, doctora. Señor Tupayachi. Decirle a los padres de familia, a la ciudadanía, que las cosas han cambiado. Hoy estamos mucho más articulados. Ayer hemos estado con la Fiscalía, hoy día estamos haciendo igualmente procesos de inspección. A mí me complace mucho que Indecopi se articule bastante con la Dirección Regional de Educación en este caso, porque tenemos muchísimos casos que tratamos de manera común. En segundo lugar, también están acá la línea telefónica gratuita, que es el 0800 13687, donde se pueden hacer algunas consultas. Están las páginas de la Dirección Regional de Educación, y que tengan la convicción de que apenas tengan la denuncia, nosotros vamos a estar en las instituciones educativas, articulando toda la fuerza del Estado. Finalmente, quiero anunciarles que hay programado reunión con los padres de familia para hacer un proceso de información sobre estos casos, pero estamos dando la importancia en este mes a la convocatoria en algunas zonas, especialmente la UGEL 3 y la 7,
A padres de familia que se han acercado, vamos a hacer un evento grande, los vamos a invitar. ¿A qué distritos pertenece? Todo lo que es Jesús María, Miraflores, Surco, La Molina, en una primera instancia, después iremos sucesivamente a otros lugares. El propósito es llegar al padre de familia y decirle, estos son tus derechos. Bueno. Queremos empezar por las instituciones privadas, porque ahí, como le digo, al parecer es tierra de nadie. Muy bien, señor Tupayachi, le agradecemos el tiempo. Y usted, señor Arias, también para ir finalizando, ¿con qué mensaje nos dejaría? Bueno, quiero dirigirme a cada padre de familia, padre, madre de familia. Ustedes ya saben las herramientas a seguir, ya tienen conocimiento por intermedio de este panel, en la cual no se dejen sorprender, no dejen vulnerar sus derechos. Abran la billetera, pero con lo justo, no más allá. Y si hay alguna irregularidad, ya sabe a dónde recurrir. Y nosotros también estaríamos llanos a colaborar y ver que su denuncia sea efectiva. Para eso está la representante de Indecopi, que ha sido clara, como el doctor Tupayachi, que ya ha dicho de que han tomado ya las medidas correctivas en las respectivas UGELs, y a eso tenemos que someternos. Sobre todo, que haya un verdadero liderazgo y sobre todo comprensión de parte de ustedes para que no siga habiendo este tipo de abuso en contra de la economía de nosotros los padres de familia. Gracias. Bien, muchísimas gracias. A ustedes también, de manera especial a todo nuestro equipo técnico, equipo de compañeros de trabajo también aquí, quienes hemos de alguna manera unido esfuerzos para poder llevar adelante este panel y que de manera pública podamos cada uno de nosotros saber cómo actuar frente a situaciones de este tipo. Matrículas escolares, no más a los abusos. Muchas gracias por la atención, será hasta una próxima.